Más adelante en KTVB en español, seguimos con las noticias del niño autista de 17 años que fue disparado por la policía en Pocatello. Ahora, nuevas revelaciones del alguacil de Pocatello. Te contamos enseguida. Y nos llega un fin de semana fresco y ventoso, pero suben las temperaturas al empezar la próxima semana. Les tendré su semana en vista en camino. Y un edificio icónico en el Valle de Tesoro celebra un cumpleaños muy especial. Manténgase atento, no se lo va a querer perder. Gracias por acompañarlos. La noticia en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez. Seguimos con la historia de Víctor Pérez. Él es el niño autista de 17 años que fue disparado por la policía en Pocatello. Mientras el video del incidente circula en las redes sociales, su familia y la comunidad esperando justicia con la esperanza de concienciar más sobre el autismo. Víctor permanece en el estado crítico, luchando por su vida en el hospital. Todo empezó el sábado por la noche cuando una persona llamó para informarles que Pérez estaba ebrio y trataba de apuñalar a su familia. La familia de Víctor dice que él solo es un niño y que no estaba ebrio y que no representaba una amenaza. El abuelo de Víctor dice que estaba afuera con su madre y su hermana preparándose para una barbacoa. Cuando vio a Víctor acercarse a ellos, dice que Víctor tenía un cuchillo, pero no sintió amenazado. Y yo le decía a ellos, mira, no disparen, que es un niño especial, no me hicieron caso, nada. ¿Por qué piensas que dispararon ellos? Yo creo porque no tienen escuela, les falta más training. Y el que le dio training a ellos está más malo que ellos. En una conferencia de la prensa, la policía de Pocatello afirmó haber llegado al lugar del incidente. Respondió a lo que consideraban una situación peligrosa. En un video de redes sociales grabado por un testigo, se puede ver a Víctor con un cuchillo. La policía de Pocatello afirma que Víctor estaba armado y se negó a obedecer las órdenes. Los oficiales ubicados justo afuera del patio le ordenaron repetidamente al hombre que soltara el cuchillo. No obedeció y en cambio se levantó y avanzó hacia el oficial aún armado. La familia dice que esas órdenes podrían no haber significado nada para él. Él es autista, no habla y no entiende inglés. El incidente ha dejado a su familia con preguntas sobre por qué el uso de fuerza letal con tanta rapidez fue usada, especialmente contra un adolescente con discapacidad. Mientras la comunidad busca respuestas, Víctor continúa luchando por su vida en el hospital, todavía en coma y estado crítico. Y el alcalde de Pocatello afirma que los 4 agentes fueron puestos en licencia administrativa. Eso significa que no están trabajando por este momento. Afirma que planean publicar video de los oficiales en las próximas semanas. El Departamento de Policía de Pocatello no respondió preguntas durante esa conferencia de prensa que le enseñamos. También intentamos comunicarnos con ellos, pero aún no hemos recibido respuesta. El hermano de Lori Vallow Daybell testificó en su contra hoy en el 4º día de su juicio por conspiración por asesinato en Arizona. Esta madre ya ha sido condenada por el asesinato de sus hijos aquí en Idaho. Ella está ahora en juicio en Arizona por conspirar con su otro hermano Alex para matar a su esposo Charles Vallow. Hoy descubrimos que Charles en realidad le pidió a Adam Cox que lo ayudara a hacer una intervención con Lori en julio del 2019, intentando ayudarla justo cuando fue asesinado. Yes, this was all just it seemed like Charles was just desperate, and he wanted to do anything he could this last-ditch effort to try to shake Lori loose of whatever she was under, some spell that he said. So, that's basically what happened. La siguiente testigo del estado fue Serena Sharp, alguien quien Lori Vallow Daybell conocía de un grupo religioso. Sharp testificó que Vallow Daybell creía que Charles Vallow estaba poseído y pidió a sus amigos que le ayudaran a expulsarlo de los malos espíritus. Y no se les olvide que pueden ver todo el juicio en vivo todos los días en KTVB Plus. Así que descárgalo en tu televisora ahora mismo y míralo gratis. Una vez más, eso es KTVB Plus.
Un juez federal bloqueó temporalmente partes de la nueva ley de inmigración de Idaho, incluyendo delitos estatales por entrada y reingreso ilegal. Otras secciones como la cooperación con autoridades federales, si se enteran en vigor, esos entran en vigor, perdón. El bloqueo sigue hasta que el juez emita una decisión final. También KTVB ha confirmado que 2 estudiantes de la Universidad de Idaho han tenido sus visas revocadas. No se sabe su país de origen ni la razón, pero se suma más de 300 estudiantes en todo el país en esta misma situación. Esto sigue las órdenes bajo de la administración de Trump. Expertos advierten a los estudiantes internacionales sobre el cumplimiento de los requisitos. Boise State, Idaho State no se han registrado pérdidas de visas en este momento. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Hemos disfrutado de unas temperaturas que parecen más como el verano, pero lo que hemos visto para el viernes es las temperaturas bajarse, todavía manteniéndose de encima del promedio de las temperaturas de este tiempo, pero vamos a ver que continúan bajando esas temperaturas al llegar el sábado y el domingo porque pasa una frente fría y un sistema bajo que nos traerá también lluvia en ciertos lugares. Aquí viendo el modelo a futuro vamos a ver exactamente cuándo y dónde vamos a ver esa lluvia. Viendo para el sábado, la noche del viernes, empezando el sábado por la mañana, es que vamos a ver esa lluvia entrar, pero se ve que en lugares como Ontario, Weiser, lugares en las montañas cerca de McCall y Cascades, donde vamos a ver que esa lluvia llega, también es posible que vamos a ver las temperaturas bajándose por la mañana y esos niveles de nieve también van a bajar y es posible que McCall vea de entre 1 a 2 pulgadas bien temprano el sábado. Ya después de eso es posible que veamos que la lluvia empiece, siga en ciertas montañas, llegando para la tarde y también es posible que lugares como Boise y Caldwell lleguen a agarrar lluvia, pero ya para el Valle Mágico se ve que se queda y se mantiene seco y después ya yendo el sábado por la tarde vamos a ver que eso continúa a secarse, vamos a ver un poco más de ese sol y eso va a continuar ya que lleguemos el domingo también, pero viendo el pronóstico extendido vamos a ver que las temperaturas vuelven a subir ya que vemos una cresta de alta presión llegar a recuperarse aquí para el lunes y vamos a ver que esas temperaturas siguen en los altos 70s llegando hacia el jueves. Gracias, Héctor. Y si se acuerda, el martes les dijimos la historia de Pamela Cardona, una estudiante en la escuela secundaria de Burley que doctores diagnosticaron con cáncer. Su maestra quería ayudarla y la escuela unieron para recaudar dinero para Pamela. Tenían un concurso y el maestro que ganó más tenía que quitarse el pelo. Juntaron más de $5,000 para su familia y aquí tenemos el video de los maestros cortándose el pelo. Pamela nos contó que el dinero recaudado les ayudará a pagar sus viajes de regreso y su tratamiento de quimioterapia a Salt Lake. Nos contó que quiere que todos se cuiden y se vayan al doctor regularmente. Y una organización está por celebrar un importante evento para nuestra comunidad este fin de semana. La Coalición de Inmunización de Idaho va a tener su 4ª Feria Anual de Salud Comunitaria, un evento diseñado para promover el bienestar y contribuir a la comunidad. Esta feria gratuita ofrece varios servicios como vacunas para todas las edades, desde niños hasta adultos mayores. Con estas vacunas van a dar tarjetas de regalo. Además, los participantes podrán acceder a exámenes de salud preventivos que incluye control de presión arterial, colesterol, glucosa y también visión. También estarán disponibles unas unidades móviles de mamografías. Además del servicio de salud, la feria ofrece diversos recursos comunitarios como asistencias para vivienda, apoyo para salud mental, cortes de cabello y también van a dar cajas de comida. Estos eventos son muy importantes. Hay veces que no tenemos tiempo de acudir a estos recursos o tal vez el costo también presenta una barrera. Entonces, nuestra meta es tener todos estos recursos para la comunidad, gratuitos, accesibles en el mismo lugar. El evento está para este sábado 12 de abril de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el Centro Comunitario Hispano de Idaho, ubicado en Nampa. Si quieres saber más, tendremos más información en esta historia en nuestro sitio web ktvb.com/español.
aprender español en un programa de doble inmersión es muy diferente que aprender español como una lengua extranjera. A partir del año escolar 2025-26, el programa de inmersión dual será en la escuela primaria de Bickle, expandiendo su alcance como un programa al nivel local para todos los estudiantes de jardín de infancia entrantes. Este cambio permitirá que los estudiantes jóvenes aprender inglés y español. Ya está abierto la aplicación con 25 espacios abiertos para el siguiente año. Una maestra del programa dice que esto prepara a los niños para el éxito académico y la conciencia cultural. Si ellos tienen un buen conocimiento de su primera lengua o su lengua materna, entonces es más fácil para ellos aprender un segundo idioma. Entonces, yo siempre les comento que estarían haciendo más que solo aprender a hablar español, sino que lo estarían. La aplicación es de forma lotería. Hay una reunión de información para padres el 29 de abril a las 6 p.m. El icónico Boise Depot celebra su centenario este fin de semana con tours especiales y nuestro reportero Héctor Mendoza obtuvo acceso a un tour anticipado de las actividades que los visitantes podrán disfrutar durante esta histórica celebración. Aquí estoy parado frente de un monumento icónico en el Valle de Tesoro que está celebrando 100 años de estar abierto. Y este lugar se llama el Boise Depot. Un guía nos va a dar unos puntos importantes de este edificio que usted puede disfrutar al venir a celebrar con la ciudad de Boise. Y este es el primer paro en el tour que vamos a hacer del Depot de Boise y Tad nos va a explicar exactamente dónde estamos y unos puntos importantes. We're standing in front of the Barklow Brothers newsstand. Nos encontramos frente al kiosco de prensa de los hermanos Barklow que atendió a los pasajeros desde la apertura en 1925 hasta su cierre en 1962. Y hemos llegado a la segunda parte, que es la parte más popular de este tour, y vamos a subir este valor para enseñarles por qué es el más popular. Y ahora ya que hemos subido 72 pies, puede notar exactamente por qué es una parte popular de este tour, pero háblenos poquito de la historia de esta torre. Así que esta es realmente una vista espectacular de 360 grados desde aquí arriba. Me doy cuenta de que después de hacer un recorrido del edificio, cambia de un recorrido del edificio a un recorrido por la ciudad, porque la gente intenta enseñar dónde está su casa o encontrar un edificio o algo así. Y además, a todos les encanta subir durante las estaciones porque se obtiene una vista diferente del valle que cada temporada. Ya que hemos bajado esos 72 pies, ahora estamos aquí donde está la línea mayor de aquí del tren. Y explícanos poquito de la historia y lo que podemos saber de este tren. Una de las cosas más impresionantes de tener esta vía en Boise es el tamaño de los trenes que pasaban. Este tren, normalmente el Portland Rose, que es el más conocido, se extendería tanto que el motor se detendría aquí donde está el vagón en la calle Peasley y el furgón se extendería hasta sobre la calle Vista. Puso a Boise en el mapa porque la gente que estaba en el tren, la mayoría de ellos yendo para Portland y sin bajarse, tuvieron la oportunidad de ver Boise cuando nunca antes lo habían hecho. Y eso concluye el tour aquí del Boise Depot. Si quieres saber más información, puede visitar el sitio web de la ciudad de Boise. Estos tours los tendrán en español también el domingo y el lunes. Reportando aquí en Boise, Héctor Mendoza, KTVB en español. Y Brenda, aparte de esos tours, también van a tener una fiesta espectacular el 16 de abril, que es el mero día que ese edificio cumple 100 años, y van a tener música, van a tener trocas con comida, baile, de lo que usted quiera. Ahí lo van a tener. Y esta es la primera vez que hacen estos tours en español, ¿verdad? Exacto. Ellos lo que querían hacer es incluir a toda la comunidad. También los panfletos que tienen ellos con la información y todos los detalles que dan en los tours también lo van a dar en español también. Este lugar es icónico para los eventos, ¿verdad? Que son las bodas, sí, otros tipos de eventos. Ajá. Y bueno, qué bueno que nos incluyen en esa conversación también. Gracias, Héctor. Y para más noticias en español, visiten nuestro sitio web ktvb.com/español. Y no se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook, también darnos un like, KTVB en español, si lo busca ahí en nuestro Facebook.